Muy bien, espero que todo de aquel lado ande bien. Ahorita estamos casi terminando el año, faltan 5 o 6 días y estamos en el año 2024 y casi terminando. Evidentemente no pasa nada, empieza otro, solamente que el ritual de contar que tanto nos gusta y que nos hace tener cierto control eh, se evidencia una vez más. Desde que estamos contando y la cosa está en que el, no sé, el sistema de el que nos valemos para contar, que son estos cuerpos celestes que han estado haciendo esto muchas veces en el universo sin ni siquiera nosotros haber existido, ya estaba girando y rotando y trasladándose la Tierra alrededor del Sol. Algunos dicen miles de años, millones de años. O sea que esto de contar 2024 ya para 2025 es, bueno, una forma de tener cierto control, cierta referencia, pero es que esas referencias son de alguna manera inventadas, de alguna manera, bueno, condicionadas a una fecha pivote o referencial que termina siendo ilusoria en cuestión de eh, la cantidad de tiempo que lleva existiendo el planeta y todo el sistema solar y todo lo que implica el mismo, no sé, fenómeno que usamos para contar, que es esta eh, sensación de que ha hecho otra vuelta, otra traslación, 365 días y un poquito más sobre su órbita elíptica imaginaria, además. Según el modelo que tenemos ahora del sistema de rotación-traslación, que entendemos desde primaria y que muchas veces se pasa por alto porque de ello nos fijamos solamente de manera intuitiva y nada que ver con algo riguroso, exacto, sino son modelos que de alguna manera sirven y nos valemos de ellos para tener nuestra referencia y en función de ello contar aquella cuestión tan relativa y ilusoria, un invento relativo, como diría Einstein, pero también relativo, como diríamos nosotros, sin entender mucho de ciencia, a lo mejor de física, no necesariamente tendríamos que tener esto demasiado entendido para saber de que la Tierra ha hecho otro giro sobre su eh, recorrido describiendo una órbita elíptica imaginaria. Ya está, una vez más. Y bueno, la nostalgia y la cosa, bueno, solamente es emoción, percepción y quizás no mucho atado a la razón, o mejor dicho, es racionalización en cuanto a que las emociones son las que de todas maneras terminan eh, llevando la batuta en todo esto que percibimos y creemos y nos gustaría pensar de que tiene cierta rigurosidad, aunque nada que ver, es más bien especulativo, imaginativo, emotivo. Pero dicho esto, que suena muy chocante quizás para algunos, que sí se creen más estas cosas y forma parte de un convenio social, ya yo por ahí creo que hablé de eso un poco en el último vídeo, creo, en el número 100, por cierto, este es el número 101. Aquí estamos en nuestro video habitual que tratamos de ser consecuentes eh, y de alguna manera regulares
que prácticamente es lo mismo. Bueno, todos los miércoles, que es la promesa y que de alguna manera fue cumplida en este año civil transcurrido ya casi forma parte del pasado 2024. Hoy con el número 101 voy a hablar de una cuestión que tiene que ver mucho más con mi trabajo. Todo tiene que ver con mi trabajo, obviamente, pero esto digamos que es un poquito más traído a un área de mi desempeño laboral. Esto que ven atrás y esto que ven aquí de verdad es un consultorio. Están totalmente bienvenidos. Aprovecho la oportunidad de hacer esto que casi nunca lo hago, hacerme yo mismo cuña publicitaria o promover mi profesión, que debería hacerlo más, de verdad, porque también de esto vivo, ¿no? Y de esto quiero tener ingresos suficientes y adecuados, que bueno, que respondan y que correspondan todavía, yo diría que es mejor esa frase, que correspondan al esfuerzo, que debería ser remunerado. Por ejemplo, en YouTube no tengo suficientes seguidores como para que sea monetizado, porque de todas maneras estamos en un sistema comercial, transaccional, que, mira, necesitamos esta moneda para comprar otras cositas por ahí y de alguna manera se vea retribuido el esfuerzo también, porque después de todo para eso se trabaja, ¿no? Cada quien en lo suyo y cada quien con lo suyo eh, lo hace de manera apasionada, es verdad, pero resulta que el sistema nos obliga a tener un ingreso y en función de ese ingreso una calidad de vida, pudiéramos decir también, en parte. Bueno, esto último es discutible, ¿no? Calidad de vida va en función de nuestras necesidades y de cómo las satisfacemos, pero habría que ver qué es una necesidad para usted, que a lo mejor no es lo mismo que para mí, aunque hay necesidades básicas que son, digamos, para todos, ¿no? Aquello que nos identifica y que nos hace seres humanos y cuestiones que tenemos en común. En estos días había estado viendo en la ética y me encontré con una autora que la mencioné en el vídeo anterior de rápidamente, que me dejó con la sensación de seguir hablando de eso en una próxima oportunidad, debido a que es un libro que estuve leyendo últimamente y que me apareció, digamos, en el hecho de seguir indagando en la idea esta, que fue la palabra que describí o que intenté describir en rápidamente la última pasada, que tiene que ver con la aporofobia. Si quieren pueden ver ese vídeo por ahí. Que bueno, esta autora en cuestión de la aporofobia, palabra del año 2017, y, y ya me estoy desviando, ya vamos al vídeo y al tema de hoy. Aporofobia, rechazo al pobre. Eh, Adela Cortina, así se llama la autora del libro, justamente el tema que les acabo de decir. Aporofobia, rechazo al pobre, sí, de Adela Cortina, que es una española, filósofa y escritora, y un gran libro. La verdad que me quedé corto y que más bien hice énfasis en alguien que ya de alguna manera conocía y conozco, eh, digamos, suficientemente, al menos su obra, que les mencionaba en ese vídeo de la aporofobia, que justamente Marta Nussbaum. No mencioné tanto a Adela Cortina. Y bueno, estamos pendientes con hacer una
un examen más exhaustivo de las obras, que son varias y que tienen que ver con la ética, como ya les mencionaba, de Adela Cortina. Aquí tengo monitoreando las cuestiones aquí. Saben que yo me grabo solo, edito solo y, y bueno, tengo que monitorear todo lo que implica el video para que se escuche y vea lo mejor posible, lo menos chimbo posible, como digo yo. En fin, vamos a hablar de este tema que tiene que ver más, que no les terminé de decir, con mi profesión, que es la logopedia, una de las áreas que yo manejo en este consultorio y que los invito aquí porque tiene que ver con terapia de lenguaje, psicopedagogía, pedagogía, y esta es la cuña que me hago, me autopromociono mediante esto que casi no lo hago, como les decía, debería hacerlo más a menudo, más seguido. Tiene que ver esto de la logopedia con la lingüística, con la lengua, con el entrenamiento de la dicción, la pronunciación, la fluidez y todo esto que tiene que ver con la adquisición del lenguaje, quizás preocupación que es más prevalente, digámoslo así, por los padres, los tutores, los maestros en un momento de edad que es crucial para el aprendizaje, empezando con mm, quizás lo más notable del aprendizaje sea la manifestación del mismo mediante la lengua, la adquisición de la lengua, del habla, de cómo se hace esta en cuestión de la pronunciación, la dicción, el volumen, el ritmo, el tono, la prosodia y todo lo que implica que al fin y al cabo los padres lo que dicen es mi hijo no habla y mira, tiene cierta edad, está atrasado en el habla, siempre tomando como referencia otros que son modelos que en su imaginario dicen, bueno, es una preocupación legítima que si tal personita habló a los 1 2 y este hijo mío está completamente sin decir nada que le está pasando, es una preocupación que se debe atender. Y la alfabetización, que va mucho más, digamos, diría Derrida, de primero la escritura, yo lo pongo en el eh, innatismo, que es esta cronología de que viene primero, que viene después, y bueno, el habla está siempre asomándose como primero debido a que la escritura es una tecnología, una forma de interacción, digamos, más rigurosa en cuanto a permanente en el tiempo, por su ventaja de quedar en un dispositivo que pueda revisarse y que sirve para eh, expandirse, aprender, o sea, que se puede hacer un revisionismo de eso y que tiene que ver con la gramática. Eso obviamente lo diría poniéndolo de primero de arriba y creo que estoy seguro más bien Lacan, porque tiene que ver con la cadena de significantes bueno, que conforman la cadena hablada, que tiene que ver con la escritura, porque de todas maneras termina uno apropiándose de la escritura un poco más tarde, es verdad, pero que siempre está presente, al menos desde que nacemos, porque ya en el sistema en que vivimos y que está arraigado por la escritura en casi todas las sociedades y que, bueno, hay lenguas ágrafas, pueden decir por ahí algunos, que no tienen grafía. Eso no quiere decir de que no se escribe en absoluto o que no tengamos que recurrir a un sistema escrito para incorporarnos a la sociedad, sobre todo en la academia. La escritura es completamente eh, básica, necesaria para cualquier transacción. Entonces la alfabetización
está, digamos, condicionada a eso, a que nos integremos plenamente en la sociedad. ¿Sí? Y entonces por eso es que voy a hablar de dos rutas que sirven para la alfabetización, que es la ruta fonológica o, dicho en otros términos, subléxica, y la ruta léxica propiamente, que no son excluyentes, sino que más bien empezamos por una. A algunos les favorece una ruta y otra, y eso se determina cuando se hace un examen. Creo que el más, al menos que yo he tenido oportunidad de usar y que he leído muchos autores al respecto y concuerdan en que la posibilidad de encontrar el hallazgo de saber qué ruta favorece o es predominante para una persona, una vez que se hace esta valoración que tiene que ver con las pseudopalabras. Esta justamente es la forma de determinar, yo diría la más coherente y efectiva, por cuál ruta usted ha aprendido o se decanta o predomina. No queriendo decir con esto, una vez que se hace el análisis con el uso de las pseudopalabras, que ya les voy a explicar por qué y para qué y de qué trata esto, para que lo asimilen y vean que no es algo fuera del alcance del entendimiento de ninguno de ustedes, así no sea un especialista del área. Sí que reflexionamos en el lenguaje un poco y se puede entender porque el lenguaje es orgánico y todos los que nos escuchan, quisiera pensar yo que tienen un lenguaje consolidado del español, al menos, que es el idioma eh, que yo estoy usando para emitir este vídeo, que es además mi lengua materna, o L1, para ser más preciso, ¿no? Entonces, vamos a empezar con lo que es la pseudopalabras. Las pseudopalabras son aquellas no léxicas, es decir, que no aparecen en el diccionario, o se pueden decir palabras inventadas, que por eso mismo, porque no tienen una eh, consideración previa en cuanto a si se sabe o no, no está en el catálogo léxico del diccionario o de su reservorio léxico, el muy propio que nosotros tenemos y que enriquecemos, y que justamente por haber aprendido este conjunto de palabras que cada vez pudiera eh, eso mismo, enriquecerse, abonarse, abundar más en el hecho de que tengamos una cadena de significantes que se puede extender, es flexible y se puede ir increciendo, como dirían los italianos, y que a lo mejor si yo asomo una palabra que ni siquiera existe, como por ejemplo esta, que es una pseudopalabra, le va a ser más difícil a alguien cuando la lee, porque de eso se trata cuando se hace este examen. Aquí estoy buscando una que anoté por aquí. Y tiene que ver con esta. Moreda. La voy a poner por aquí. Moreda. Si yo le digo lee allí y usted tiene su catálogo léxico, usted a lo mejor va a decir moneda, morena, pero le va a costar mucho decir moreda, porque tendría que usted estar mucho más cuidadoso en cuanto a seguir esta ruta fonológica. Si usted se equivoca y dice morena o moreda, a esta pseudo palabra que no existe, uno puede identificar que usted o yo, este examen se puede hacer con diferentes palabras inventadas. Sencillamente somos propensos o nos
decantamos más por la ruta léxica y eso hace que se nos dificulte y por eso no podemos leer Moreda y decimos que lo más lógico por la heurística y por el reservorio que tenemos es mejor identificar esto como morena o moreta, más difícil y nos toma más tiempo y tenemos que hacer alargamiento y tenemos que sustituir estas palabras ni siquiera sin darnos cuenta. Hacemos un rastreo visual y lo que hacemos es completar por la heurística, ahorramos energía. El cerebro, que hablamos del cerebro como que si fuera una especie de entidad aparte, pero nosotros que tenemos cerebro, pero es verdad que los mecanismos vienen de allá, pero el rastreo visual que se hace y la, digamos, eh, lectura propiamente, que tiene que ver con la decodificación de esta palabra, que en sí mismo no es léxica, es inventada, no está en el diccionario, es una pseudo palabra que no está en nuestro reservorio léxico, nuestro aparataje donde hemos almacenado, si queremos usar esta metáfora, si hay un lugar donde se almacene este conjunto de palabras que hemos aprendido y que terminamos relacionando sin ser plenamente conscientes, lo decimos y ya, y justamente porque manejamos, y por eso nos damos cuenta de que justamente por el error que hay al leer esta pseudo palabra, manejamos más. Eso lo percatamos justamente por ese error. Una vez más, repito para darle énfasis a eso, la ruta léxica. O sea que somos y aprendemos y hemos tenido más a nuestro favor la ruta léxica. De modo que la ruta subléxica, la fonológica, que por ahí estuve leyendo un autor que dice que también resulta complicado estar muy pendiente de los sonidos, que justamente eso es lo que significa fonológica, ¿no? Fonología. ¿Por qué? Porque nosotros, esta serie de sonidos que estamos escuchando ahora mismo y que yo a la vez que los estoy profiriendo, estoy tratando de organizar todo este reservorio que de todas maneras está eh, en código del lenguaje, de la lengua, para ser más preciso. Entonces termina aglutinándose y yo todos estos sonidos los digo sin necesidad de ser, digamos, tan consciente o reflexivo de ello, de modo que la cadena hablada sale y justamente por eso se ve más natural, espontánea, orgánica, menos artificial que estar leyendo poquito a poco o estar pronunciando las cuestiones demasiado meditado y los sonidos suenan muy bien dichos, pero muy poco natural u orgánico. O sea, no es en ello o no se aprecia en ello una fluidez, de modo que parece artificial más de la cuenta. Más de la cuenta. Cuando nosotros extendemos la cadena hablada, todos estos sonidos se aglutinan, o sea, se amuñullan, se amontonan. Pareciera que no tuviese oportunidad de discriminar uno y otro. Si no, escuche una canción en inglés, en japonés, en italiano. Si usted no es, porque no tiene una conciencia fonológica, no tiene una conciencia de esta que le ayude a identificar todos estos sonidos, esto va a ser difícil. Por eso es que cuando aprendemos un idioma, vamos más lentos. Cuando aprendemos nuestro propio idioma, nuestra propia lengua, vamos de menos a más y vamos más lentos. De modo que la ruta, según leí este autor,
y en esto pudiera estar de acuerdo mucha gente, pero no es la consideración o la importancia en esta ruta, por lo menos no se le da tanta importancia, eh, el aprendizaje constructivista no se decanta tanto por la ruta fonológica o la subléxica, sino por la ruta eh, fonológica, ¿no? Eh, Digo, fonológica no, sino la léxica, eso es lo que quise decir. La ruta subléxica, que es la fonológica, no es tan, digamos, buena práctica o recomendable para la posición constructivista que se decanta más por la ruta léxica, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir con esto, y esta es la comparación que voy a hacer, y aquí tengo un escrito que lo voy a leer rapidito para que ustedes se den cuenta, yo lo armé, un parrafito que no tiene muchas líneas, para leerlo tal cual. Aquí tengo mi cuaderno de notas, como siempre saben que últimamente estoy tomando nota para no, eh, no sé, bueno, distraerme tanto, sino tratar de centrarme en el tema, ¿no? Pero bueno, a veces lo logro, a veces no. Y bueno, trato de tener un esquema más o menos, aparte del mental, algunas cositas por ahí escritas de antemano. Aparte del check-in que hago por aquí y de cositas que hago por allá, para que esto sea más espontáneo. Lo cierto es que ahora mismo escribí un párrafo que quiero leerles, para que entiendan que hay dos caminos hacia la lectura fluida y en resumida hacia el aprendizaje de una lengua, ¿no? Porque a la medida que nosotros podemos leer una lengua, será que esto hace que la hayamos apropiado, porque la podemos leer. No necesariamente, ya les voy a explicar por qué. Porque es que uno puede leer muy bien haciendo un esfuerzo y se nota que el esfuerzo no es, digamos, natural, porque justamente es forzoso, y aunque lo leas no quiere decir de que entiendas eso. Yo puedo leer muy bien y sin embargo leo todos los subtítulos y hablando de una película y sin embargo, bueno, no tener esto consolidado como aprendizaje. No es significativo, no es un aprendizaje significativo. No lo he establecido en aquello que supuestamente sé, sino que simplemente estoy haciendo una lectura al caletre o literal, transliterando, que no es lo mismo que traducir, ni mucho menos eh, interpretar eh, o inferir y hacerlo así está más, eh, digamos, relacionado con la ruta léxica, que sí, que empieza a evocar más y por ello hacer nexos y relaciones más directas en función a una previa cognición que tengo yo de este sonido, de este fonema, que yo lo puedo decir de una manera global, hacer una lectura global del mismo, porque ya tengo ganado una cognición, ya tengo un reservorio léxico suficiente en esta lengua, ¿no? De modo que yo puedo leer una lengua o cualquier otra lengua, a lo mejor hasta distinta a la mía, y no necesariamente conocer ni tener idea alguna de lo que estoy leyendo en cuanto a el contenido, ¿no? No tanto la forma, sino el fondo del mismo. Aquí les voy a leer para que a lo mejor esto pueda explicar un poquito más. El camino hacia la lectura fluida. Hay dos rutas que son imprescindibles. Ya lo habrán notado. La ruta fonológica, que es la subléxica que le he hablado todo el rato, y la léxica, que es la que, digamos, abandera la lectura global y que, digamos, es preferida para la
postura constructivista, como ya les mencioné. Ya les leo para no enrollarme más. Cuando los nuevos lectores, que son todos los que empiezan a leer, los que empiezan a alfabetizarse, esto prevalentemente tendría que ver con edades tempranas, pero es que hay personas que no se alfabetizan tan tempranamente. Hablan y todo, pero no saben leer. Pero bueno, vamos a englobar esto a cualquier persona que esté empezando a leer, independientemente de su edad. Lo hace mediante una enseñanza explícita, semántica y progresiva. Han logrado relacionar las letras, que son las grafemas, con los sonidos, que son los fonemas, y los han conectado para leer palabras y así textos. Han logrado la decodificación. Sin embargo, la ruta fonológica, que es la subléxica, es aquella que todos utilizamos para leer letra a letra, y este es más lenta. Es un proceso lento que yo asocio al sistema 2 de Daniel Kahneman. Este es lo que yo le, eh, digamos, agregué aquí, ¿no? Es una idea que sencillamente por yo tener conocimientos previos de el sistema 1 y el sistema 2, eh, que es el sistema lento y el sistema rápido de Daniel Kahneman, que nos habla en su libro Pensar rápido, pensar lento, que yo he hablado de él aquí. Entonces, como yo tengo conocimiento de tal cosa, yo dije, ah, bueno, claro, es que la eh, ruta subléxica o la ruta que es un camino imprescindible, una de las rutas que no es excluyente para la adquisición de la lectura, que es la alfabetización, y que prevalentemente, nuevamente digo esta palabra porque me parece interesante, de que, digamos, se resalte más o se vea más evidenciada cuando empezamos a leer, cuando empezamos a adquirir una lengua y sobre todo cuando hacemos un rastreo visual de la misma mediante la escritura, que es precisamente eh, aquellos signos, aquellos símbolos que tienen por concesión una forma de pronunciarse, una forma de, a través de estos signos, evocar un sonido particular, ¿no? Sabemos que la A es A por concesión. Ese símbolo cuando lo vemos evoca a un sonido que es el fonema. En fin, cuando nosotros estamos haciendo la alfabetización en sus inicios, adquiriendo una lengua a través de la lectura o aprender a leer propiamente, a decodificar textos escritos, entonces nosotros nos iniciamos siempre. Habrán excepciones, pero yo diría que son muy excepcionales, ¿sí? Pero lo hacemos primero letra por letra. De modo que esto tiene que ver con un proceso lento, que justamente es la ruta subléxica o fonológica, que es este rastreo o decodificación se asume lento, entonces tiene que ver con el sistema 2. Esto fue lo que yo le agregué. Tiene que ver con el sistema 2, señores, porque el sistema 2 es aquel deliberado, lento, más reflexivo y meditativo. En consecuencia, eh, se asume lento, pero que no se va a quedar lento siempre en la medida que le damos uso, entonces se va a incorporar a nuestro, digamos, reservorio léxico, de modo que esto va a empezar a hacerse más rápido, va a tender a hacerse más rápido en la medida que le damos uso. Y eso es justamente mediante la práctica. Por eso es que una lengua extranjera, una lengua 2 se puede aprender solo desde la ruta léxica, va a ser más difícil. Vamos allá paulatinamente,
pero empezamos con la ruta subléxica, que es más lenta y tiene que ver con la pronunciación ya no de sonidos, sino ahora agregamos, como ya les decía, la ruta, eh, porque es difícil discriminar sonidos que son y vienen aglutinados, y más bien lo que sí hacemos es irnos más lento a las partículas, digamos, más mínimas, que son fonológicas también, pero tienen que ver con la ruta silábica, que es cuando nosotros, y es así como se enseña a leer generalmente, por los sonidos que corresponden a las sílabas, para que se entienda mejor, que ya yo creo que se entendió, pero cuando decimos papá, mamá, o cuando leemos extranjerismos o neologismos, que son estas palabras nuevas, por ahí está sonando un sonido tremendo, un ruido, que probablemente se esté metiendo por aquí por el sonido del micrófono. Voy a esperar un ratico a ver si eso se calma, porque es fastidioso. Yo aquí cerca estoy de una calle y bueno, no sé si es una moto o no sé si es una bomba, un aparato de esto, o un camión, no sé. Ahí escucharon todo eso. Por cierto, esto es ruido, que es diferente a fonología o fono, ¿no? Fono es un sonido que al menos tiene sentido, pero este sonido, por supuesto que nos lleva a pensar en diferentes aparatos que previamente conocemos que suenan así, relacionado a un motor a combustión, porque un motor eléctrico entendemos que no suena así tan feo, o suena de forma distinta. Entonces nosotros empezamos a hacer estas, digamos, comparaciones, o empezamos a evocar o a relacionar el sonido que estamos escuchando con algo que ya está conocido previamente, ¿no? Entonces ya veremos si es así o no. Eso también lo podemos oler. Ah, es humo. Tiene que ser una máquina, tiene que ser una moto, tiene que ser una cuestión a combustión, porque huele a humo también. Bueno, esto a lo mejor sirve de ejemplo para diferenciar lo que es un fono a un ruido, que ya después vamos a ver eso. Por ahí hay una cuestión que yo dije en algún momento de eso, ¿no? Que nosotros decidimos enmascarar el ruido para concentrarnos en lo importante. Cuando hay mucha bulla alrededor, una de las cuestiones que son, digamos, muy eh, heurísticas, que nos ahorran y que siempre estamos usando, y que nuestro cerebro, que somos nosotros, no es que el cerebro ande por su lado y nosotros por otro, hay un monismo epistemológico, y eso empieza por las cuestiones biológicas, ¿no? Funcionamos como uno solo integral. El cerebro no anda solo. Esto es una discusión, yo diría que complicada y muy interesante, que en algún otro momento la hagamos, pero que es bastante compleja. Iba a decir intrincada. Pero bueno, en fin, una vez que se acabó la bulla, esperemos que no se repita. Y si se repite, ya saben, es porque estoy cerca de un parquecito, este es el consultorio, por ahí está una calle bastante transitada. Entonces, bueno, hay bulla, hay bulla, hay bulla. Señores, ¿qué le voy a hacer? Eso es algo inevitable, porque esto, por ser un consultorio, no es una cámara o cuarto eh, que tenga, qué sé yo, ¿cómo se llama eso? Eh, sí, que esté condicionado para aislar los sonidos exteriores, ¿no? Bueno, en fin,
Vamos a seguir hablando del asunto este que les estaba leyendo aquí. Me distraje. Ok, entonces les decía que yo comparaba el proceso lento que tiene que ver con la adquisición de la lectura, la alfabetización, y que es así como todo lector inicia, en la mayoría de los casos, con algunas excepciones, algunos se decantarían más por la ruta léxica, pero que siempre, creo yo, estoy en un 99.9% seguro de que, y hay muchos autores que me acompañan, y así se ve evidenciado también, como les contaba, en la experiencia. Bueno, empíricamente podemos ver cómo nosotros también vamos de menos a más, empezando no tanto por la ruta fonológica, que es la ruta subléxica, esto lo estoy repitiendo demasiado, y lo voy a hacer justamente para volver a retomar el tema, y prevalentemente o con mayor intensidad o énfasis todavía más evidenciado en la ruta silábica, como les mencionaba. Pa, pa. Cuando leemos el neologismo, extranjerismo, o cuando leemos moreda, tenemos que ir más lento y ir rastreando los sonidos silábicos, los sonidos que vamos separando en sílabas, estas partículas que son todavía más mínimas y que nosotros fragmentamos justamente para entender el todo. Nos enfocamos en las partículas, en las partes. Como decía en su momento, eh, eh, ya les mencionaba yo aquí en otras ocasiones también, y es característico de dividir, ¿no?, en partículas. Si quieres resolver un problema grande, hacer esto eh, en consideración de las partículas. Eso es justamente lo que decía René Descartes, René Descartes en español. Bueno, para resolver un problema más complejo, entonces tendrías que empezar por estas partes, por, por, por entender o ser más consciente de las partículas. Las partículas o las unidades mínimas son los fonemas, y los fonemas justamente tienen que ver con ya no sonidos que se aglutinan y que va a ser más difícil de discriminar. Por eso hay que leer y hacerlo de manera fluida y entender eh, y tener una suficiente palabras o reservorios léxicos no es fácil. Se tiene que entrenar demasiado, y eso justamente tiene que ver con la repetición. Y una vez que se instala, se va a incorporar en la ruta léxica, en nuestro reservorio léxico. Entonces, por eso que yo decía que el proceso lento tiene que ver con el S2, el sistema 2 de Kahneman, de Daniel Kahneman. Y es poco eficiente porque justamente es más deliberado, toma más tiempo y consume mayor energía. Por eso es que la eficiencia allí no es una virtud, no es eso necesariamente, porque más bien es todo lo contrario. Pero al principio esa lentitud no importa. Sigo leyendo aquí. ¿Por qué? Porque es parte del proceso cognitivo, o sea, es parte, es el camino hacia el aprendizaje. Ya que cuando los estudiantes leen, o cualquier persona que justamente tendría que estudiar unos escritos, una gramática, comprender, eso justamente tiene que ver con la conciencia fonológica, y lo haces de menos a más. Entonces, al leer esa palabra muchas veces, y eso es justamente parte del proceso cognitivo, esta repetición, esta costumbre, se va junto con ello en ese mismo proceso creando un surco, una memoria, no digamos una memoria de trabajo, sino ya una memoria más profunda, ¿sí? Una memoria que ya tiene que ver con este reservorio lingüístico, léxico, mejor dicho, que les hablaba, y justamente va creando un aprendizaje más eh, consciente, digamos,
y que cuando se diga de forma espontánea, casi que sin meditación, o por lo menos eso pareciera ser, y por eso es más rápido, en microsegundos rapidito uno dice todo lo que vaya a decir, porque ya tienes esto consolidado como un aprendizaje, ya te has apropiado de él, entonces pasa ya no a la ruta subléxica o fonológica, ni siquiera eh, la ruta silábica, sino que ya la incorporas a la ruta léxica. Que lo otro, que es el hecho de entender sílaba por sílaba, palabra por palabra, eh, y después eh, todo esto que les hablaba que es previo, que forma parte del proceso cognitivo para la adquisición de la lengua y del alfabeto en particular, que tiene que ver con la lectura. Entonces, forma parte de el andamiaje. Es un modelo que pone el gran A, como diría Lacan, ¿no? Que es de donde nos viene el lenguaje o la lengua, para ser más preciso. Entonces, cuando nosotros escuchamos una palabra y en su cabeza o en nuestro cerebro, en nuestra mente se ve incorporada, la relacionamos, este significante, con otro y otro y otro significante y la vinculamos y tiende a una significación, por no decir un significado, ¿no? Estoy apelando aquí al símbolo lingüístico, a la cuestión que tiene que ver con semiótica. Después le voy a hablar de Peirce y creo que ya yo les he hablado de Saussure, ¿no? Porque tienen diferentes concepciones, pero no son tan insalvables estas diferencias. Tienen también mucha relación en cuanto a cómo ellos concebían el signo lingüístico o sus aportes en la semiótica. Ya después le voy a hablar de eso. Y yo creo que ya lo he hecho en parte eh, encriptado en algunos de mis videos. Pero bueno, lo cierto es que escuchar la palabra vez tras vez va haciendo que después se evoque rápidamente y aquí empieza el S1, que es el sistema 1 de Daniel Kahneman. Que Daniel Kahneman, por cierto, tenía la teoría del proceso dual, que justamente esto es tal cual ruta léxica, ¿no? Que son y subléxica, fonológica, que es la subléxica, como he estado diciendo todo el rato, y la léxica, que yo ya les decía, son dos rutas para el aprendizaje de una lengua y especialmente de una lengua escrita, de la alfabetización. Que en cuanto al TPD, que es la teoría del proceso dual de Kahneman, bueno, hablamos también de una dualidad o dos maneras de aprender o manifestaciones del proceso cognitivo eh, que son esta ruta dual de la que nos hablaba Daniel Kahneman, el sistema 1 y el sistema 2. Ya les hablaba del sistema 2 el más lento, el sistema 1 está más asociado, según yo mismo me doy cuenta, ¿no? A la ruta léxica y el sistema 2 a la ruta subléxica o fonológica que es más lenta. De modo que aquí llegamos ya a la ruta, eh, vamos a llamarle ruta 2 que es la léxica, que tiene que ver justamente con el S1 o el sistema 1 de Kahneman, que es el sistema más rápido, que es más, eh, digamos, eh, bueno, por eso mismo, más espontáneo, menos deliberativo o para nada, porque más bien es intuitivo, y así se empieza a leer o decodificar esas palabras de forma global. Empieza a entonces existir eh, por medio de este léxico ya más nutrido,
y que sí que se le puede incorporar cada vez más. Esto no termina, ¿no? Es una cuestión que tiende al infinito, esta posibilidad de incorporar más significantes. Y qué bueno que así sea, porque en la medida que nosotros vamos leyendo y nutriéndonos y repitiéndonos, y esto tiene que ver con el ensayo y el error, es parte del aprendizaje, entonces no pasa nada, somos resilientes y justamente es una ventaja que así sea, porque de todas maneras es lo que va a propiciar o aventajar a que a largo plazo se pueda asimilar, concretar, consolidar un aprendizaje, incluida una lengua, incluida la misma lengua nuestra que muchas veces siempre la nutrimos con palabras nuevas. Yo hace poco les hablaba de dos que para mí, y a lo mejor también para ustedes, en la medida que escuchan, leen y se relacionan con otro, por eso es que para la adquisición de la lengua existe la llamada zona de desarrollo próximo de Vygotsky, que tiene que ver con el gran A, aquella persona de la cual adquirimos una lengua. Llámese persona porque siempre ha dejado un escrito, ha interaccionado con nosotros de manera oral o hablando. De alguna manera todo eso deja huella en nosotros y que cuando lo usamos vez tras vez, porque lo bueno es que las palabras aparecen y aparecen y aparecen y en la medida que nosotros vamos, digamos, sumergiéndonos en esta lengua, vamos instalándonos y incorporándola en nuestro léxico, de modo que queda ganado ya en nuestro reservorio o en la memoria a largo plazo, primero empezando por la memoria de trabajo, que justamente yo diría que tendría mucho más que ver con la eh, S2, ¿no? Sistema 2 de Kahneman, que es más lento, y con la ruta fonológica, eh, ruta subléxica, silábica, o, o bueno, también le pudiéramos decir ruta fonética, ¿por qué no? Aquí yo hice un esquema, ¿no? Entonces, es como una regla que yo le puse aquí de dificultad. En algún momento yo tendré que hacer este esquema. Ahora lo puedo hacer y ponerlo por aquí, pero me estoy alargando demasiado y creo que hacer esto también me va a llevar tiempo. Este esquemita que hice aquí, hacerlo de manera digital para ponerlo por aquí, bueno, vamos a ver si me da tiempo, pero lo cierto es que yo puse aquí un esquema que tiene que ver con las reglas o medidas de dificultad, por un lado, haciendo uso de una recta real, ¿no? Que en el centro está el cero y bueno, tiende a ser más positivo o negativo, asumiendo el mayor o menor la dificultad. Y la decodificación parece más perjudicial, aparentemente, por ser más lenta, pero como les decía, es parte del proceso y más bien tiene mayor independencia, mayor autonomía, porque no va a depender de lo que sepamos, sino sencillamente de lo que aparece ante nuestros ojos que podemos rastrear. En cambio, aunque es más dificultoso y más rápido, entonces para que sea más rápido, obviamente tendría que haber ocurrido un previo entrenamiento de tantas veces que ahora sí que lo puedes decir rápidamente sin necesidad de darle tantas vueltas, pero con muchas posibilidades de equivocarnos y que nada, una vez que reconocemos este error, lo corregimos y bueno, volvemos a guardarlo en nuestro reservorio léxico y tratamos de no incurrir en el mismo error. Por eso es que cuando hay errores y equívocos en la lengua, la misma lengua, por aquí veo la metalingüística, que es meditativa, la misma lengua eh, haciéndose corrección o haciendo reflexión de lo que ella misma es. Entonces termina uno corrigiendo y de alguna manera es perfectible, ¿no? La posibilidad léxica de nuestro reservorio. Lo que tenemos allí puede mejorarse, puede extenderse, puede enriquecerse, que prácticamente tiene que ver con
hacer uso de la lectura o de, bien sea escrita, textos orales o escritos, y que tiene que ver con lo que les decía, con la zona del desarrollo próximo, que tiene que ver con la otredad, con la relación de nuestro y con nuestros semejantes, que tiene que ver bueno, con el contacto y con el aprendizaje cooperativo. Cada vez que escuchamos, leemos, que estamos activamente con otras personas aprendiendo, porque esto no es solamente una cuestión formal, sino que muchas veces, y la mayoría de las veces, es informal. Si es que quieres poner a la academia y a la escritura como algo formal, entonces sí que hay más posibilidades más allá de la escritura, pero que sí alfabetizar tiene que ver con la escritura, y sí es verdad que en la medida que leemos y nos relacionamos con estos escritos, libros, y leemos, sí que tenemos posibilidades bueno, de tener mayor posibilidad o mayor riqueza léxica, ¿sí? En fin, en la medida que nosotros vamos incorporando estos sonidos, bien sea de modo fonológico, fonético, silábico, podemos decir que a través de las pseudopalabras, haciendo un resumen, podemos definir de alguna manera cuál es nuestra ruta, digamos, la que tendemos a llevar con mayor facilidad. Entonces, se favorece la decodificación y la forma aparentemente más lenta, que es la subléxica o la fonológica o la silábica, que tiene mayor posibilidad de leer, eh, bueno, pseudopalabras, neologismo, extranjerismo, y que por ello tiene mayor autonomía. Ya les decía, parece ser más lenta, pero al mismo tiempo tiene ventaja en cuanto a la autonomía. Y ya después vendrá leer palabras como un todo, la lectura global. Ya estamos inclinando la balanza hacia la ruta léxica. Llegado el momento, leeremos oraciones, haremos rastreos de textos cada vez más complejos, y para nosotros, en la medida que nos involucramos con estos textos o nos contagiamos con ellos, va haciéndose más fácil para nosotros. De modo que es llegado ese momento donde pudiera estar incorporado en la lectura más fluida, más global, y en la ruta léxica, que es más rápida. Y bueno, nosotros tenemos que tener conciencia fonológica, pero también todavía más conciencia lingüística. El modelo de la doble ruta es este modelo del que le hablaba, que es el modelo, digamos, donde aparecen la ruta léxica y la ruta subléxica. Y esto justamente yo decía que tiene que ver, al menos a mi parecer, ustedes ya me dirán si están de acuerdo o no. Hay que escribir al respecto porque esto me parece inédito. Digo yo, la relación de las dos cosas, ¿no? Y hay que explicarlo mejor, ¿no? Hay que argumentarlo mejor. Pero lo que les quiero decir es que el modelo de la doble ruta, subléxica y léxica, es tal cual como el TPD, teoría de proceso dual de Kahneman. Sí, tal cual, tal cual. Entonces voy a terminar de leer aquí para ir cerrando. Eso significa, eso de que podamos decodificar y esas palabras ya no sean un problema para nosotros, el rastreo de la lectura de estas palabras, que es un rastreo de decodificación justamente que hacemos, y que sea incorporado en la ruta léxica sin necesidad de irnos letra por letra, ya queda superado la ruta subléxica. Eso significa que entonces, como les decía, la cuestión de que empecemos a ver todos estos símbolos
como algo icónico, vemos las letras, las sílabas, las palabras, ya vemos frases completas. Entonces es algo icónico, lo vemos como un símbolo, lo cual permite acceder rápidamente, ya estamos entrando en el S1, el sistema 1, a su significado. Yo diría que a su significación. O sea que para nosotros es más fácil discriminarlo, evocarlo, saber qué es, qué significa. Además, mientras más veces leamos las mismas palabras en distintos contextos, cosa que es aplicable para aprender una lengua 2 o otro idioma, ya les decía eso también, entonces nosotros podemos lograr una mayor fluidez, porque podemos apreciar el aglutinamiento, identificar sonidos, discriminar fonos. Esto permite liberar recursos mentales, o sea, a nivel heurístico es ideal. Esto quiere decir que estamos ahorrando y economizando todo este tiempo en ver qué dice y ahora lo podemos, digamos, enfocar, esto que antes usábamos para decodificar palabras, para la comprensión lectora, va a ser ahora eh, en lo cual nos vamos a centrar, en la comprensión lectora, más que en la comprensión de palabras. Por eso que siempre se recomienda, lee grupo de palabras, trata de entender el fondo, qué quería decir ese autor, irnos más a la intencionalidad y no usar solamente el recurso de la forma, ¿no? Así que con el tiempo y con la lectura extendida, es decir, en la medida que nos vayamos, eh, no sé, relacionando más con la lectura, eso implica leer más y más contenidos y diferentes contenidos. Entonces nosotros vamos a crear no solamente una lista de léxicos, sino vamos a poder relacionarlos, de modo que vamos a hacer más sinapsis, más, eh, digamos, conexiones sinápticas, más neuronas eh, uniéndose unas y otras. De modo que para que las palabras pasen a la ruta léxica, como hemos visto, y en consecuencia se comprendan mejor, todo lo que se lee, llámese textos orales o textos escritos, sobre todo textos escritos, porque estamos hablando de alfabetización, entonces sí que es necesaria la ruta subléxica, pero que no se queda allí. Vamos a la ruta léxica, que digamos es más consolidada y tiene que ver con el nivel superiores de comprensión global, digamos, tendríamos mayor rapidez en función a la lectura global, no mayor autonomía, porque esto tendría que ver más con la ruta subléxica o fonológica o silábica, que son estas un camino, un proceso, digamos, que sirve de inicio para leer, para aprender a leer, para aprender un idioma. Y ya les decía, y con esto voy a terminar, está más asociado eh, bueno, ya les comenté antes, ¿no? Con el modelo de doble ruta, que es la subléxica y la léxica, tal cual. Tiene que ver con el TPD o la teoría de proceso dual, que es el sistema 1 y el sistema 2 de Daniel Kahneman. Sí lo voy a dejar. Nos vemos.